Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Esto es Duélale al que le duela. Exacto. No compramos, no vendemos humo. Tan sencillo como eso. Bienvenidos una vez más a esta comunidad en la cual vamos formando la nueva manera de ser fanático. El que entiende de fútbol, el que argumenta, el que busca sostener lo que está bueno, que por supuesto lo celebra, pero que trata de identificar las cosas que hay que cambiar, las que están funcionando mal para mejorarlas. Ese es el nuevo fanático que queremos. Gracias como siempre, no solamente por sumarte a esta comunidad, por suscribirte. Los que no se han suscrito aún, no sé por qué no lo han hecho. Es gratis, no cobramos por tu opinión, tampoco por tu participación. Por supuesto, gracias como siempre por ese poderoso like con el que van respaldando nuestro trabajo y hacen que el algoritmo nos impulse a llegarle cada vez a más personas. Es hora de comenzar. Arrancamos. Quizás hace unos meses atrás, cuando nos preparábamos para aquel partido frente a Bolivia en el Alto, el año pasado, pocos imaginábamos que Venezuela pudiera estar atravesando el momento que está atravesando hoy con la selección sub-17. A ver, la selección sub-17 ha logrado su clasificación desde el sudamericano, dirigidos por Osvaldo Vizcarrondo, para jugar en el Mundial de Qatar. Este domingo fue el sorteo de grupos de la Copa del Mundo de Qatar. Y sorpresa, Venezuela está con Inglaterra, con Egipto y con Haití en el mismo grupo. Traigo a colación lo que había sido los días previos a aquel partido frente a Bolivia en el Alto, porque en aquel momento se juntaron módulos de la selección sub-20 y sub-17 guiados por Ricardo Baliño y por supuesto la convocatoria de la selección. Se hizo una convocatoria amplia, pero no era tanto pensando en la mayor, sino en la sub-20 y la sub-17. Un jugador que, siendo sub-17, fue convocado a la mayor y que en aquel momento pues rechazó ese llamado. Me refiero a Alejandro Gómez. Alejandro Gómez rechazó el llamado de la selección mayor, pero después recibió el llamado de la selección sub-17 de Inglaterra, con la cual está jugando actualmente. Lo que es el capricho del destino. Y en ese sorteo ha puesto a Venezuela a enfrentar a Inglaterra. Venezuela se va a enfrentar a Alejandro Gómez y tal vez pues Venezuela pueda darle una gran demostración a Alejandro Gómez de lo que se está perdiendo. Obviamente eso en caso que Venezuela le termine ganando a Inglaterra, pero no deja de darnos un morbo especial esta situación que se ha presentado con Alejandro Gómez porque él vistió camiseta de selecciones inferiores de Venezuela también, si mal no recuerdo en la sub-15 estuvo Alejandro Gómez. También es jugador probablemente convocable en el futuro, siempre y cuando no haya debutado con la mayor de Inglaterra o la de Venezuela, pero también pudiera ser convocado por la selección de Portugal, por el origen de su padre. Alejandro Gómez hoy, se me estaba cruzando por la mente Alejandro Marqués, que también jugó con España en selecciones menores y después lo hizo debutar Venezuela. Bueno, en el caso de Alejandro Gómez, jugador del Olympique Lyon en su categoría, ya debutó, jugó algunos minutos en la Liga de Francia, siendo el venezolano, o mejor dicho, el nacido en Venezuela más joven en jugar en esa competición. Yo siempre digo que en el caso de Alejandro Gómez hubo algo que no se manejó de la manera correcta y por eso terminaron sucediendo las cosas. No se le puede criticar al jugador que decida ir para una selección sub-17 con Inglaterra. No se le puede criticar a él ni a nadie. Nadie se pudo haber opuesto, por ejemplo, en Argentina, que Camoranesi decidiera ir con Italia, y con Italia ganó un mundial, por ejemplo. Lo que sí queda el sentimiento que, bueno, fue llamado a la mayor y se fue a la sub-17 de Inglaterra. En aquel caso yo lo explicaba así, es que sí, aceptaba con la mayor y lo hacían debutar, probablemente iba a perder la oportunidad después, si no vuelve a ser llamado por Venezuela, de jugar con Inglaterra o jugar con Portugal. Era uno de los riesgos que él no quiso correr seguramente, no digo que haya sido ese el motivo, pero es lo que uno supone. Ahora, las vueltas del destino lo ponen en un lugar que para nosotros como venezolanos a mí me encanta. Me encanta que se tenga que enfrentar a Venezuela y me encantaría que Venezuela le gane dándole un paseo a Inglaterra en el Mundial de Qatar. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Sería una linda oportunidad para devolver algo de lo que mucha gente sintió en aquel momento cuando el jugador, pues, dentro de todo lo que se tiene que comprender el derecho de cada quien o el deseo de cada quien, pensando en su carrera, en su futuro, era
pues esperar a que se acercaran las edades para llegar a una selección mayor, que es donde seguramente va a decidir si va con Inglaterra, si va con Portugal, si va con Venezuela. Obviamente va a ver las posibilidades que tiene de quedarse con una selección que le pueda dar mayor garantía de ir a una Copa del Mundo de mayores y de tener obviamente una proyección, que es lo que casi siempre le ha pasado a Venezuela. Caso Alejandro Marqués, caso Jeffrey Suárez, por ejemplo, casos como Pereira, como José Luis Mosquera, muchos otros, que tuvieron una situación similar siendo venezolanos y bueno, coqueteaban con jugar con alguna selección europea. Ese capricho del destino. Pues Venezuela creo que dentro de un grupo donde, si bien para nosotros Egipto o Haití no nos suena mucho, siempre he dicho que en estas categorías la diferencia de roce es la que puede marcar el nivel de la competencia. Inglaterra en esto, o mejor dicho, la mayoría de las selecciones europeas tienen mucho ritmo, mucho roce. Para muestra un botón, ¿no? Actualmente Inglaterra ha estado jugando en el europeo, allí estuvo precisamente jugando Alejandro Gómez y haciendo goles para la selección de Inglaterra porque él es delantero. En el caso de Venezuela, bueno, recientemente viene a titularse, justamente el día de ayer ganándole a Gremio 2-0 en el torneo Canteras de América. Hay un roce que se está trabajando. No sé qué estará sucediendo con Haití. No creo que sea una selección que tenga el suficiente roce, pero igualmente hay que irla estudiando y creo que eso es parte de lo que ya debe estar empezando a trabajar Osvaldo Vizcarrondo con su cuerpo técnico, porque poco se sabe de lo que pueda presentar la selección de Haití o poco se sabe de lo que pueda hacer Egipto. En África hay muchísima competencia a nivel de categorías inferiores. Y eso puede hacer pensar que, bueno, que sí, que Egipto venga con buen roce para disputar la Copa del Mundo. Si Inglaterra va a tener a Alejandro Gómez, nosotros tenemos a Diego Clout, que es el nuestro, es el que está con Venezuela. Y ese va a ser quizá el partido clave que vamos a tener con la Sub-17 en la Copa del Mundo de Qatar, que se va a llevar a cabo este año. Y por supuesto, donde vamos a estar alentando y apoyando a nuestra querida selección vinotinto. Que los ingleses tienen a Alejandro Gómez, no importa. Nosotros tenemos a Diego Clout, tenemos a Flores, tenemos a todos, a los que están con la vinotinto. Duélale al que le duela. Marcó Telasco Segovia, viniendo desde el banco de suplentes. Inter Miami perdía en el 95, 3-2 con Philadelphia Union en condición de visitante. El Inter Miami hace un golazo, Telasco Segovia. Hace un verdadero golazo. A veces no entiendo cómo Telasco no es titular en este equipo. Sí entiendo que el Inter Miami está atravesando, bueno, lo llaman una crisis, ¿no? Inter Miami lleva varias derrotas y varios partidos empatados. De todos modos, Inter Miami, creo hace 7, 8 partidos que no gana, creo que es algo así. Inter Miami en este momento está sexto, todavía está con posibilidades de clasificarse a la postemporada. Recordando que en la MLS hay 30 equipos, de los 30 en cada conferencia, porque son 15 por conferencia, avanzan creo que 9 vía la repesca que hay de los playoffs, y entonces todavía no está fuera de competencia el Inter Miami, más allá que a nivel de resultados ha sido terrible las últimas semanas. No le ha ido para nada bien a Javier Mascherano y creo que ahí se abre un debate con el tema de Telasco Segovia. Y está básicamente en cómo se utiliza a Telasco Segovia. Yo siempre he entendido que Telasco Segovia es alguien que puede trabajar bien por carriles centrales, que se asocia mucho, que tiene capacidad para jugar de 10, para jugar de extremo, sea por derecha como por izquierda, pero que hay que saberlo utilizar. En un equipo como el Inter Miami pareciera ser que todo va como por un embudo a veces. Y ese embudo conduce, obviamente, a Lionel Messi y a Luis Suárez. Lionel Messi y Luis Suárez, y por ahí tiene que pasar todo el fútbol. A veces es difícil cuando obviamente el jugador, por muy talentoso que sea y joven, tiene que adaptarse a eso. Y es lo que yo veo que está sucediendo con Telasco. Tener que adaptarse a una situación que, caramba, le es difícil. Le es difícil por el perfil de compañeros que tiene. Ahora, primero que tienes la jerarquía de Lionel Messi cuando se te para al lado, tienes la jerarquía de Luis Suárez. A tus espaldas tienes la jerarquía de Busquets, o en el lateral de la izquierda tienes la jerarquía de Jordi Alba. El tema es que a veces
mucha jerarquía, pero no se está al nivel físico ni de juventud, obviamente, para la movilidad que requiere un esquema como el que intenta llevar adelante Javier Mascherano. Y no le está resultando. Pareciera ser que ya es cada vez más difícil. Obviamente ya los jugadores rivales en esta segunda temporada le permiten menos licencias a Messi o a Luis Suárez. Ya se le busca más, ya se le trata de ganar con mayor capacidad. Messi hace también un golazo de tiro libre en el partido, pero el que salva el partido, el que salvó el partido definitivamente, fue Telasco Segovia. En una jugada donde el balón pasa por los pies de Messi, que pareciera ser que Messi se la toca a Telasco pensando en que Telasco la va a devolver, y Telasco lo que hace es un gran movimiento y la pone en el ángulo para empatar el partido, entendiendo la necesidad y la urgencia que había para Inter Miami. Hoy, más allá que es Telasco el que hace el gol del empate agónico, minuto 95, todas las noticias que hablan de ese partido tienen como el gran protagonista Messi, por el gol de tiro libre que marca, obviamente, porque es Messi, por lo que significa, pero sin duda alguna fue el venezolano el que lo hizo. Repito, yo no entiendo cómo Telasco Segovia no puede ser titular en este equipo. Y no es porque, a ver, si ha sido titular en varios partidos. No porque no tenga la capacidad para ello, pero que sin duda alguna, pues es un jugador que para mí la liga se le queda pequeña a alguien como Telasco Segovia. Vamos a ver cuántos partidos ha sido titular Telasco en la temporada, porque en el partido de este fin de semana entró al minuto 61. En el minuto 61 exactamente entró en el partido. A ver, ha estado en 14 partidos, ha marcado 4 goles con el de ayer, un par de asistencias. Es muy poco para lo que de pronto uno podía tener en expectativa sobre Telasco Segovia. Repito, creo que el esquema, la utilización que hay de Telasco, obviamente tienes a Messi en el equipo, tienes a Luis Suárez, hay que hacer el 11 y el acomodo y los desplazamientos y todo pensando en Messi y en Luis Suárez, porque es una realidad, es obvio. Es obvio y por las razones que sea, por la jerarquía que tienen, por el talento que tienen y por supuesto por lo que representan tanto para la liga como para el equipo. A nivel publicitario, a nivel de marketing, a nivel de imagen del equipo y de la liga, ellos son los que representan. Entonces, por mucho que haga Telasco, que le vendría mejor con esos mismos compañeros, con Messi y con Suárez, pero le convendría mejor otra forma de jugar, otro esquema, donde él se viera también favorecido y pudiera ser protagonista con mayor frecuencia, pues no es el escenario en el que hoy se encuentra Telasco Segovia. De todos modos, uno confía en que a Telasco le van a llegar sus oportunidades, no solamente dentro del equipo, dentro de la MLS. Yo insisto, Telasco, cuando sale de Venezuela, llega a la Serie de Italia, ciertamente jugando con el Primavera de la Sampdoria, debuta en el último partido, la última fecha, pero debutó en Serie A. De ahí fue a Portugal, y de Portugal vino la MLS. Obviamente, la diferencia de nivel de un torneo a otro es diferente. La diferencia de exigencia es distinta. Y Telasco, si era titular en un equipo en primera división en Europa, pero no estaba a la sombra ni del esquema, ni de los compañeros, bueno, en Inter Miami, aunque sea titular, terminas estando por el juego, sacrificando muchas de tus capacidades y estando a la sombra de jugadores como Messi, como Luis Suárez, que son los que van a marcar la imagen no solamente del Inter Miami, sino de la liga. Son los que marcan la imagen de la liga. Telasco tiene que seguir trabajando mucho. A ver, y no digo trabajando él para crecer o para mejorar, no. Para que su juego se pueda adaptar mejor a lo que es, lo que pretende Mascherano y él pueda tener un lucimiento más en el equipo. Creía al principio que iba a suceder así. De hecho, yo daba como que si esa iba a ser la manera de jugar, tanto del equipo, para él poderse integrar de la forma que se iba a integrar, yo pensé que Telasco Segovia le iba a romper y al final, pues, no lo está haciendo tal. Sé que lo va a lograr, obviamente es joven y le va a resultar.
Pero seguimos esperando, yo sigo esperando lo mismo, que Telasco, lo de la MLS y Telasco sea algo temporal. Duélale al que le duela. La preocupación nuevamente, el Brujo Martínez vuelve a salir anticipadamente del partido con Corinthians, con una lesión. No hay confirmación oficial de alcances de lesión ni de tiempos de recuperación en Corinthians. De hecho, ellos reportan otros jugadores, otros casos que sí han estado lesionados, pero en el caso del Brujo Martínez no se dice nada. Confío en que de igual manera pues se le esté haciendo seguimiento seguramente de parte del cuerpo médico de la selección. El hecho es que el Brujo Martínez, su equipo Corinthians, tiene partido de la Copa Sudamericana contra Huracán. Y como lo pueden ver en la imagen a mi lado, el flyer oficial del partido para Corinthians, de ese partido frente a Huracán, para Brasil y para Latinoamérica, en las transmisiones televisivas, por ESPN y por Disney Plus, tienen como imagen al Brujo Martínez. Entonces hace pensar que no es nada grave la lesión, porque no vas a organizar o a hacer público un flyer con un jugador que no va a estar. Bueno, no sé, no creo que lo vayan a hacer, ¿no? Para promocionar o para prevender que no vaya a estar, digo, siquiera en la convocatoria, ¿no? Yo creo que sí va a estar allí en el partido. Déjenme ver si a esta hora que estamos haciendo el programa hay alguna confirmación o algo. El partido contra Huracán es el próximo 28, o sea, en 3 días. Y no hay confirmación de jugadores lesionados. Lo único que mantiene lesionado Corinthians, que es del que yo les hablaba, es de Gustavo Henrique, que es por el que sí hubo un comunicado que se publicó sobre su situación, sobre la lesión que tiene Gustavo Henrique, que es el jugador con el que no van a contar para ese partido ni para los que vienen en las próximas jornadas del Brasileirao. El Brujo Martínez por ahora yo creo que no es más que aquella sustitución que vivió este fin de semana, un tema más que todo preventivo tal vez, por alguna molestia que venga arrastrando. Uno también a veces le preocupa es la intensidad con la que va el Brujo Martínez en todos los partidos. Bueno, esa es una de las características que le ha llevado a triunfar. De pronto uno dice, uy, se va a romper, porque es que va siempre al ida y vuelta, va con todo, pero es su forma de jugar. Y su cuerpo creo que así lo ha asumido, y por eso el Brujo Martínez no se te cae a cada rato por una lesión. Es un jugador muy fuerte, es un jugador muy fuerte. Y no es la primera vez que sale sustituido en un partido. En Brasil ha sido sustituido por molestias o por llevarse un golpe varias veces. Pero después va y está el fin de semana siguiente. Y en esta oportunidad, al no haber un comunicado oficial de parte de Corinthians, al no haber nada en las redes sociales del Brujo, al aparecer en ese flyer como parte de la promoción del partido contra Huracán en suelo argentino, entonces creo que el Brujo Martínez no hay que preocuparse. Por ahora no hay que preocuparse de que esté lesionado. Por ahora creo que tiene que estar dentro de los planes de la selección, que debe en las próximas horas o a comienzos de esta semana el Bocha Batista publicar la convocatoria definitiva para los partidos contra Bolivia en Maturín el próximo 6 de junio y el día 10 contra Uruguay en el Centenario de Montevideo. Así que por ahora todo indica que no hay que estar preocupados. Por lo menos con el Brujo Martínez no hay alarmas encendidas en torno al volante de contención venezolano, que recordemos, si llegáramos a tener la baja del Brujo Martínez, sí se podría complicar bastante para la doble fecha, porque por lo menos para el partido contra Bolivia no está Yangel. Eso ya, si no puedes contar, si llegara a lesionarse, creo que no, el Brujo Martínez pues va a obligar a cambiar la configuración de esa mitad de la cancha para el partido, por lo menos contra Bolivia, dependiendo de lo que suceda contra el Brujo. Bueno, cambiaría lo que han sido la pareja de volantes en esa zona habituales. Yangel por suspensión y esperemos que no se lesione el Brujo Martínez, que por ahora no hay ni comunicados ni es una confirmación oficial de Corinthians que va a estar lesionado. Yo creo que el Brujo Martínez va a jugar su partido de la Copa Sudamericana y va a jugar contra la selección boliviana el próximo 6 de junio en Maturín con la camiseta de la Vinotinto. Duélale al que le duela. Yo sé que yo les había hablado de para este día tener algún análisis de canchita, ir pensando, ir metiéndonos ya en tema fútbol
de cara al partido entre Venezuela y Bolivia. El tema es que al no tener la convocatoria de Venezuela uno todavía no puede empezar a especular tanto, ¿no? Pero sí, ya para mañana, con o sin la convocatoria de Venezuela, vamos a empezar a hacer análisis de cancha, pero ya lo vamos a hacer únicamente y exclusivamente con la selección boliviana, a menos que tengamos algo de Venezuela, pero vamos a hacer canchitas ya a partir de mañana, pensando y preparando lo que va a ser el partido de Venezuela frente a Bolivia el próximo 6 de junio en Maturín. Partido clave, partido donde Venezuela tiene que ganar sí o sí. Sí o sí, no hay otra. No hay otra. Venezuela, si quiere estar en el Mundial, pues tiene que seguir sumando, y ante estos rivales hay que sumar de a 3 en casa. No queda otra forma, no hay otra vía. No hay fórmulas mágicas. La magia pasa por derrotar a los rivales directos, y hoy nuestro rival directo en la lucha del repechaje es la selección boliviana. Gracias como siempre por ser parte de esta comunidad, por ayudarnos a crecer, por suscribirse al canal. El que no se ha suscrito, no sé qué hace que no se ha suscrito todavía. Activar las notificaciones, por supuesto, y el poderoso like ese que nos permite llegarle cada vez a más personas. Este es el momento. Métale like ahí con todo, con fuerza, y así nos da un empujoncito para estar más cerca todavía de mucha gente que probablemente quiere encontrar una comunidad como esta, que la vamos haciendo crecer cada día. Muchísimas gracias como siempre. Esto fue Dólar el que le duela. Dios se los bendiga.